Mi nombre es Damián Vargas, tengo 65 años y soy viudo. Durante más de 4 décadas, mi vida ha sido un monumento al trabajo duro, un edificio construido ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente y el sacrificio silencioso de mis manos. Desde que mi amada Alba nos dejó hace ya 10 años, cada uno de esos ladrillos, cada gramo de mi energía, cada pensamiento al despertar y cada preocupación antes de dormir, ha tenido un único propósito, mi hijo, Iker. Él era el único pilar que le quedaba a mi mundo, la única razón por la que el motor de mi existencia seguía rugiendo. Pero el martes, 15 de octubre, a las 7:42 de la tarde, ese pilar se convirtió en un ariete que destrozó los cimientos de todo lo que yo creía haber construido. Estaba sentado en mi viejo sillón de cuero, el mismo donde le leía cuentos a Iker cuando apenas levantaba un palmo del suelo, cuando el zumbido familiar de una notificación de WhatsApp rompió el silencio de la casa. Vi su nombre en la pantalla, Iker, y una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en mi rostro. No solía enviarme mensajes de audio largos, así que por un instante, un estúpido y optimista instante, pensé que tendría buenas noticias. Quizás una entrevista de trabajo, quizás una reconciliación con su novia. Pulsé el botón de reproducción. Fueron 3 minutos y 17 segundos. 197 segundos que demolieron 40 años de dedicación. Su voz no era la de mi hijo. Era áspera, un sonido gutural cargado de un resentimiento que jamás le había conocido. Empezó sin preámbulos, con la brutalidad de un verdugo. Papá, y en esa sola palabra ya se podía saborear el veneno. Estoy harto. Harto de ti, de tu puta presión constante. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor desbocado en mi pecho. Nuria me ha dejado, espetó, y es por tu culpa. Todo es siempre tu puta culpa. ¿Mi culpa? Yo apenas conocía a Nuria. Una chica dulce, trabajadora, que había intentado, sin éxito, poner algo de orden en el caos que era la vida de mi hijo. La había visto 5, quizás 6 veces. Siempre fui cordial. ¿Qué podía haber hecho yo? El audio continuó, un torrente de acusaciones que me golpeaban como piedras. Siempre controlando, siempre preguntando cuándo voy a madurar, cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad. Ella se cansó. Se cansó de oírme quejarme de ti, de lo asfixiante que eres, de cómo conviertes todo en una puta transacción. Hice una pausa. Mis manos temblaban. ¿Él se quejaba de mí? Yo, ¿qué le había dado todo? La casa en la que vivía, el coche que conducía, el dinero que llenaba su cartera sin que él moviera un solo dedo. Respiré hondo y volví a pulsar play, como un masoquista volviendo al látigo. Lo que vino después fue la cuchillada final, la que se retuerce en la herida. Su voz bajó, volviéndose más fría, más cruel. Ya no puedo más con esto, papá. Estoy cansado de fingir que me importa tu opinión, cansado de ser el hijo perfecto que nunca quise ser. La verdad, hizo una pausa que me pareció eterna, una pausa diseñada para maximizar el impacto de la estocada. Es que a veces desearía que no fueras mi padre. Eres un puto inútil anclado en el pasado. No entiendes nada del mundo real. Inútil. La palabra resonó en el cráneo, rebotando en las paredes de mi mente. Inútil. Yo, Damián Vargas, que empecé a trabajar a los 14 años descargando camiones en el mercado. Yo, que fundé una empresa de la nada y le di trabajo a 50 familias. Yo, que le había dado a él una vida que yo ni siquiera me atreví a soñar. Pero la tortura no había terminado. Así que no me llames, no me busques. Necesito espacio para decidir si quiero a alguien como tú en mi futuro. Y entonces, la frase que lo sentenció todo, la que firmó su propia condena. Ojalá nunca hubiera sido mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. Intenté llamarlo, por un reflejo estúpido, paternal. El tono no daba señal. Directamente al buzón de voz. Lo intenté por WhatsApp. Un solo tic gris. Me había bloqueado. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo como el peso de 65 años se me venía encima. El amor, el sacrificio, la esperanza,
Todo reducido a cenizas por 197 segundos de odio. En ese momento, en la soledad de mi salón, algo dentro de mí se rompió. Pero debajo de los escombros de mi corazón destrozado, algo más empezaba a nacer. Una calma fría, calculadora. El empresario que había estado dormido durante años, el hombre que sabía que las malas inversiones deben ser liquidadas, estaba empezando a despertar. Mi hijo había cerrado una puerta. No sabía que, al hacerlo, me había abierto otra, la de mostrarle, de una vez por todas, quién era realmente su inútil padre. La noche fue un desierto de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de la voz de Iker me taladraba los tímpanos. Inútil. La palabra se había convertido en un mantra cruel. Me levanté y caminé a oscuras hasta mi despacho, el corazón de mi antigua vida. Encendí la pequeña lámpara de escritorio y mis ojos se posaron en las fotografías que abarrotaban las estanterías. Álbumes enteros que documentaban una mentira. El museo de mi desdén. Mi mente, como un proyector descontrolado, empezó a mostrar escenas de mi vida con Iker. No buscaba buenos recuerdos, buscaba pistas. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo el amor se convirtió en desprecio y el respeto en una actuación? Primero, tuve que recordar de dónde venía yo. La imagen de mi infancia apareció nítida, un piso de 50 metros en el barrio obrero de Vallecas, Madrid. Mi padre, un albañil con las manos perpetuamente agrietadas. Mi madre, limpiando escaleras. Yo, con 14 años, sintiendo el frío del amanecer en los huesos mientras descargaba cajas de fruta en Mercamadrid para llevar algo de dinero a casa. Me prometí a mí mismo, con la rabia y la determinación de un niño que se hace hombre a la fuerza, que mi hijo jamás conocería esa vida. Jamás sentiría el hambre, ni el frío, ni la humillación de llevar unos zapatos rotos. Y cumplí mi promesa. Vaya si la cumplí. Quizás ese fue mi primer, y más grave, error. Mi proyector mental saltó a la fiesta de graduación de Iker. Había alquilado un cigarral en las afueras de Toledo, con vistas espectaculares. Catering de lujo, barra libre, un DJ famoso. Quería que mi hijo, graduado en marketing por una universidad privada que me costó un riñón, celebrara su éxito como un rey. En un momento de la noche, salí a la terraza a tomar aire y lo escuché hablar con sus amigos, esos chicos de buena familia que siempre lo habían rodeado. La risa de Iker llegó hasta mí, cargada de una arrogancia que me heló la sangre. Disfrutad del champán, chicos. Es cortesía del negocio de transporte. Hay que aguantar un poco más el olor a diésel, dijo, y sus amigos rieron. Pronto, cuando lance mi startup, todo esto será historia. Construiré un imperio tecnológico, algo limpio, elegante. No esta basura de camioneros que tiene montada mi viejo. Me quedé petrificado en la sombra. Basura de camioneros. Esa basura había pagado su ropa de marca, sus viajes por Europa, su educación de élite. Esa basura le había dado la vida que le permitía soñar con imperios tecnológicos mientras se burlaba del hombre que lo hacía posible. No dije nada. Me tragué el veneno y volví a la fiesta con una sonrisa falsa, diciéndome que era cosa de la edad, la arrogancia de la juventud. Otro error. La película de mi mente avanzó un par de años. El día de su 25º cumpleaños. Lo llevé a un concesionario de coches de lujo. Sabía que estaba obsesionado con la imagen, con la tecnología, así que le compré el último modelo de un coche eléctrico alemán. 70.000 euros. Mis ahorros de casi 2 años de beneficios. Pensé que vería la magnitud del gesto, que entendería el sacrificio. Lo vi inspeccionar el coche, sus dedos deslizándose por la carrocería pulida. Luego se giró hacia mí, y en su cara no había gratitud, sino un atisbo de decepción. ¿Este es el modelo estándar?, preguntó. ¿El de 400 caballos? Creí que me comprarías la versión de alto rendimiento, la de 600. Este es un poco básico, ¿no crees? Básico. Un coche de 70.000 euros era básico. Ese día, una pequeña grieta apareció en la coraza de mi amor incondicional. Pero una vez más, la acallé. Es joven, me repetí. Tiene ambición. Quiere lo mejor.
Y yo se lo daré. El último recuerdo era el más doloroso, porque implicaba mi confianza ciega. Sus dos intentos de startup. La primera, una app para encontrar aparcamiento. La segunda, una plataforma de influencers para mascotas. Invertí en ambas. 50.000 euros en la primera, 100.000 en la segunda. Ambas se estrellaron en menos de 6 meses. Y en ambas ocasiones, la culpa nunca fue suya. El mercado no estaba preparado, papá. La tecnología era demasiado avanzada para la gente. Me fallaron los programadores. Nunca fue un fracasé, no trabajé lo suficiente, no tuve la disciplina necesaria. Y yo, el estúpido, el inútil, me lo creí todo. Le di más dinero, más apoyo. Porque en el fondo, mi mayor miedo no era perder mi dinero. Era aceptar que mi hijo, el centro de mi universo, era un fracaso. Un fraude vago y consentido que yo mismo había creado. Aquella noche, en la soledad de mi despacho, el proyector se apagó. Las imágenes se desvanecieron, pero la verdad permaneció, cruda y desnuda. No había sido un solo audio. Había sido una vida entera de pequeñas humillaciones, de desprecios velados, de una arrogancia alimentada por mi propia ceguera. Él no había cambiado de la noche a la mañana. Simplemente, por primera vez, había dicho en voz alta lo que llevaba años demostrando con sus actos. Y yo, por primera vez, estaba dispuesto a escuchar. Mientras el amanecer teñía de gris el cielo de Madrid, la niebla de mi dolor comenzaba a disiparse, reemplazada por la claridad gélida de la estrategia. Yo no era solo un padre herido, era un empresario que había construido un imperio logístico enfrentándose a tiburones mucho más peligrosos que un niño malcriado de 27 años. Durante la última década, mientras Logística Vargas funcionaba casi en piloto automático gracias a un equipo directivo leal, yo había estado cultivando un jardín secreto. Un jardín que Iker, en su soberbia, ni siquiera sabía que existía. Hacía unos 8 años, fascinado por el nuevo mundo que nacía de la tecnología, empecé a invertir de forma anónima. Usé una parte considerable de los beneficios de la empresa para crear un fondo de capital riesgo. Lo llamé Fénix Capital, porque representaba mi propio renacimiento como empresario, lejos del diésel y el asfalto. Para el mundo exterior, yo seguía siendo Damián Vargas, el tipo de los camiones. Pero en el ecosistema de las startups españolas, me convertí en una leyenda susurrada, un fantasma que movía los hilos del dinero y la innovación. Me convertí en el inversor fantasma. Nadie conocía mi identidad, excepto una persona, Ximena Reyes, la brillante y despiadada CEO de Fénix Capital. La había descubierto cuando era una joven analista con un talento prodigioso y la convertí en mi mano derecha, mi rostro público. Ella era la guardiana de mi secreto y la ejecutora de mi voluntad. Recordé una escena de hacía apenas unos meses. Estaba en mi despacho en casa, en una videollamada con el equipo de Ximena, discutiendo la valoración de una fintech prometedora. Su burn rate es insostenible, argumentaba yo, necesitamos ver una estrategia de monetización más clara antes de considerar una valoración, post-money, de 30 millones en la ronda semilla. En ese momento, Iker entró sin llamar, como siempre. Se quedó escuchando un momento, con una mueca de aburrimiento. ¿Qué es todo ese rollo, papá?, preguntó, dejándose caer en el sofá. Pareces uno de esos viejos intentando jugar a ser lobo de Wall Street. Cerré la tapa del portátil abruptamente. Cosas de la bolsa para el negocio, Iker. Nada que te interese, mentí con una facilidad que me asustó. Él se encogió de hombros, desinteresado, y cambió de tema para pedirme dinero para un nuevo reloj. Ahora, esa escena volvía a mí con una ironía aplastante. Él había estado a 2 metros de la verdad, pero su desprecio era un velo tan grueso que le impedía ver nada más allá de su propia caricatura de mí. Pero el recuerdo más vívido, el que ahora se sentía como una obra maestra del destino, ocurrió hace menos de un mes. Iker entró en el salón, agitando su móvil con un entusiasmo que raramente le veía, a no ser que fuera por algún capricho material. Papá, tienes que ver esto, exclamó, mostrándome un artículo en un prestigioso blog de economía. El titular rezaba, Fénix Capital y
El inversor fantasma, el rey Midas de las startups españolas. El artículo era un panegírico sobre cómo el fondo había convertido 3 ideas incipientes en unicornios tecnológicos y especulaba sobre la misteriosa identidad de su fundador. Este tipo, papá, inversor fantasma, es un puto genio, dijo Iker con los ojos brillantes de admiración. Él sí que sabe de negocios, no como otros. Si yo consiguiera que este hombre escuchara mi idea, mi vida cambiaría para siempre. Una persona como él sí entendería mi visión, no se quedaría atascado en el pasado, en camiones y almacenes polvorientos. Me quedé mirándolo, sintiendo una extraña mezcla de orgullo por mi alter ego y una profunda amargura por la ceguera de mi hijo. El héroe que idolatraba y el padre al que despreciaba eran la misma persona. Y él, en su infinita arrogancia, era incapaz de concebirlo. Simplemente asentí en silencio, un gesto que él interpretó como la confirmación de mi ignorancia. Sí, hijo, parece un hombre impresionante, fue todo lo que pude decir. Esa conversación era la pieza que faltaba en mi rompecabezas. El arma perfecta. Iker no solo me había insultado, me había dado el guión de su propia destrucción. Me había entregado en bandeja de plata la forma de mostrarle no solo que no era un inútil, sino que yo era el mismísimo Dios al que él rezaba. La decisión se solidificó en mi interior, fría y afilada como el acero. No iba a ser una simple venganza de un padre herido. Iba a ser una lección magistral de negocios, impartida por el inversor fantasma. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio sepulcral por parte de Iker. 3 días en los que el dolor inicial dio paso a una extraña serenidad, la calma que precede a la batalla. No esperaba su llamada, no esperaba una disculpa. Sabía que su orgullo era un muro demasiado alto. Lo que no esperaba era la llamada que recibí el viernes por la mañana. Era un número desconocido. ¿Señor Vargas? Soy Nuria. La exnovia de Iker. Su voz era joven, pero sonaba cansada, cargada de una madurez prematura. Siento muchísimo molestarle, de verdad, pero sentía que debía hacerlo. No te preocupes, Nuria. No es ninguna molestia. Dime, respondí, mi instinto de empresario diciéndome que esta conversación era crucial. Hubo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Sé que Iker le dijo que rompimos por su culpa, por su presión. Quería que supiera que eso es mentira. Lo imaginaba, dije en voz baja. ¿Cuál fue la verdadera razón, si no es indiscreción? Nuria soltó un suspiro, una mezcla de frustración y tristeza. Fue una acumulación de cosas, señor Vargas. Pero la gota que colmó el vaso fue el pasado fin de semana. Fuimos a cenar con mis padres. Era la primera vez que los conocía formalmente. Mi padre, usted sabe, es un hombre sencillo, ha sido electricista toda su vida. Estaba orgulloso de conocer al hijo de un empresario hecho a sí mismo como usted. Mi corazón dio un vuelco. Podía imaginar la escena. Durante la cena, continuó Nuria, mi padre le preguntó a Iker por sus planes, por su trabajo. Iker. Iker se pasó toda la cena menospreciando su empresa. La llamó, un negocio de la edad de piedra. Dijo, y cito textualmente, mi padre tuvo suerte en una época más simple, pero no tiene visión de futuro. Luego empezó a hablar de sus proyectos tecnológicos con una arrogancia insoportable, como si ya fuera Steve Jobs. Cerré los ojos, visualizando la humillación. No solo la mía, sino también la de esa buena chica y su familia. Pero lo peor, dijo Nuria con la voz quebrada, fue cuando llegó la cuenta. Iker sacó su tarjeta de crédito, esa que usted le paga, y dijo en voz alta, guiñándome un ojo, tranquilos todos, invita el cajero automático personal. Mis padres no entendieron la broma, pero yo sí. Me sentí morir de vergüenza. Un hombre de 27 años, llamando a su padre, al hombre que le da todo, un cajero automático. Delante de mis padres. Cada palabra de Nuria era un clavo más en el ataúd de la imagen que aún albergaba de mi hijo. Esa noche, cuando volvimos a casa, discutimos. Le dije que no podía seguir con alguien que no tenía respeto por nada ni por nadie, y mucho menos por su propio padre.
Le dije que su problema no era usted, sino su propia pereza y su complejo de superioridad. Y fue entonces cuando explotó. Empezó a gritar que yo no entendía nada, que él era un genio incomprendido y que usted era un viejo controlador que le estaba arruinando la vida. Fue entonces cuando cogió el teléfono y, supongo, le grabó ese mensaje. La pieza final encajó en su lugar. La epifanía fue brutal. La furia de Iker no había nacido del dolor de un corazón roto. Había nacido de la humillación de ser desenmascarado. Nuria, una chica con valores y los pies en la tierra, le había puesto un espejo delante y él no pudo soportar el reflejo de su propia mediocridad parasitaria. Su ataque hacia mí no fue una reacción a la ruptura, fue una transferencia de culpa. Necesitaba un villano para no tener que admitir que el único monstruo en su historia era él mismo. Gracias, Nuria, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Gracias por tu honestidad. Has confirmado lo que en el fondo ya sabía. Te deseo lo mejor. Igualmente, señor Vargas. Y de verdad, lo siento. Usted no se merece esto. Colgué el teléfono. Ya no había dudas. Ya no había espacio para la compasión paternal. Esto ya no era un drama familiar. Era una cuestión de principios. Era la defensa de una vida de trabajo, de la memoria de Alba, del honor del apellido Vargas. El amor por mi hijo no había muerto, pero se había transformado. Ahora, amarlo significaba destruir al monstruo que yo había ayudado a crear, con la esperanza de que, de entre las cenizas, pudiera renacer un hombre. Tras la llamada de Nuria, el mundo pareció detenerse. El dolor ya no quemaba, se había convertido en un bloque de hielo en mi pecho. Me serví un vaso de agua, pero mis manos no temblaban. Me senté en mi despacho, no como un padre afligido, sino como el presidente del consejo de administración de mi propia vida. Había llegado el momento de tomar una decisión ejecutiva. Miré la gran fotografía de Alba que presidía la estancia. Su sonrisa parecía mirarme con una mezcla de amor y una suave reprimenda. Ella siempre había sido mi ancla, mi brújula moral. Era más fuerte que yo, más sabia. Ella veía la incipiente arrogancia de Iker, la forma en que daba las cosas por sentadas. Damián, no le hagas las cosas tan fáciles, me decía a menudo. El mundo no es un regalo, es una conquista. Debe aprender a luchar. Pero tras su muerte, mi dolor me cegó. Quise proteger a Iker del sufrimiento, y al hacerlo, lo privé de la única herramienta que forja el carácter, la lucha. Lo convertí en un príncipe en un castillo de cristal, y ahora se quejaba de que el cristal no era lo suficientemente lujoso. Perdóname, Alba, susurré a la fotografía, el primer sonido que emitía en casi una hora. Tenías razón. Fui débil. Le di todo lo que pedía, pero le negué lo que realmente necesitaba, un padre, no un proveedor. Es hora de corregir mi error. Será doloroso, pero es la única forma. Mi decisión ya no era una reacción visceral, era una estrategia calculada. Un plan de reestructuración. Había que demoler el edificio podrido para poder construir algo nuevo. Había que aplicar la estrategia de la tierra quemada, eliminar todos sus recursos, todas sus vías de escape, todas sus redes de seguridad, para obligarlo a enfrentarse a sí mismo en un terreno baldío. Con esa resolución, descolgué el teléfono. No busqué el número en mis contactos. Lo marqué de memoria. Un solo tono, y una voz nítida y profesional respondió al otro lado. Dígame. Ximena, soy yo. El tono de Ximena cambió instantáneamente, volviéndose más cálido, pero manteniendo el filo de la eficiencia. Damián. No esperaba tu llamada. ¿Está todo bien? No, no lo está. Pero lo estará, respondí, mi voz era un témpano. Necesito que actives un protocolo. Lo llamaremos, tierra quemada. Hubo un breve silencio. Ximena era lo suficientemente inteligente como para saber que esas palabras no eran un capricho. Significaban que algo grave había sucedido. Entendido. ¿Cuáles son los parámetros?, preguntó, ya en modo de ejecución. Busca en los archivos de Fénix Capital. Hace unos meses,
Recibimos una solicitud de un proyecto llamado, creo que, Connect Espere, o alguna tontería similar. El solicitante es Iker Vargas. Lo recuerdo, dijo Ximena. Lo rechazamos en la primera fase. El plan de negocio era un desastre. Lleno de palabras de moda, pero sin sustancia. Pura fantasía. Perfecto, dije. Quiero que saques esa solicitud del archivo de descartes. Quiero que le envíes un correo electrónico oficial. Dile que, tras una segunda revisión, el comité ha visto un potencial disruptivo en su idea. Pude casi sentir la sorpresa de Ximena a través del teléfono. Disculpa. ¿Has oído bien? Invítalo a la ronda final de presentaciones. La semana que viene. Ponlo en la misma sala que usamos para las negociaciones con los fondos de Silicon Valley. La grande, la del piso 25, con las vistas a la Castellana. Damián, ¿qué estás planeando? Ese proyecto es inviable, es tirar el tiempo de todos. No vamos a invertir, Ximena. Vamos a impartir una lección, mi voz era dura, sin fisuras. Quiero que le des la impresión de que está a un paso de conseguirlo todo. Que lo trates como si fuera el próximo genio de la tecnología. Que le hagas creer que su héroe, el inversor fantasma, está a punto de cambiarle la vida. Ximena guardó silencio de nuevo, pero esta vez fue un silencio de comprensión. De lealtad. Sabía que no debía hacer más preguntas. Sabía que su papel era ejecutar. Considera el protocolo, tierra quemada, activado. El correo saldrá en 10 minutos, dijo finalmente. Prepara el teatro, Ximena. Quiero que la función sea inolvidable. Colgué el teléfono. No sentía ni placer ni remordimiento. Sentía la fría satisfacción de un cirujano que está a punto de realizar una amputación necesaria para salvar la vida del paciente. Le iba a dar a Iker su sueño en bandeja de plata, solo para arrancárselo de las manos en el último segundo. Le iba a hacer probar el sabor del éxito, solo para que el regusto de la humillación fuera eterno. El correo electrónico de Phoenix Capital llegó a la bandeja de entrada de Iker el lunes por la mañana. Lo imagino despertándose tarde, como de costumbre, en el apartamento de lujo que yo pagaba, con la única preocupación de decidir a qué restaurante caro iría a comer. Y entonces, ver ese correo. El logotipo de Phoenix Capital, elegante y minimalista. El asunto, invitación a la ronda final de presentación, Connect Espere. Debió de ser como si le hubiera tocado la lotería. La validación definitiva. La prueba irrefutable de que él era, en efecto, el genio incomprendido que siempre había creído ser. No era un vago mantenido, era un visionario a punto de ser descubierto. Su reacción no se hizo esperar. No me llamó a mí, por supuesto. El puente entre nosotros estaba dinamitado y él sostenía el detonador. Llamó a la única persona que sabía que aplaudiría su éxito sin hacer preguntas incómodas, mi hermana Blanca. La llamada de Blanca llegó esa misma tarde. Su voz, normalmente melosa, estaba teñida de un triunfalismo casi agresivo. Era la voz de alguien que cree haber ganado una discusión familiar de larga duración. Damián, ¿te has enterado ya?, empezó, sin siquiera un hola. ¿Enterado de qué, Blanca?, pregunté, interpretando mi papel en la farsa. De Iker. Mi sobrino es un genio. Un fondo de inversión de esos superimportantes, Phoenix Capital, lo ha seleccionado. Le van a dar $500,000 para su proyecto. Te lo dije, Damián. Te dije que el niño tenía talento y tú solo sabías agobiarlo. Dejé que se desahogara, que vaciara su cargador de reproches. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro de mi resolución. El pobre ha estado destrozado estos días por tu culpa, continuó, pero mira, el destino pone a cada uno en su sitio. Él, a punto de convertirse en millonario, y tú, solo en tu casa amargado. Deberías llamarlo, Damián. Pídele perdón. Humíllate un poco si hace falta, antes de que sea tan famoso que ya no quiera saber nada de su viejo y controlador padre. La ironía era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Pedirle perdón. A él. Gracias por la información, Blanca,
Respondí con una voz tan neutra que debió desconcertarla. Me alegro mucho por él. ¿Solo eso? No vas a hacer nada, insistió, indignada. He hecho todo lo que tenía que hacer, dije, y la frase tenía un doble sentido que ella, en su simpleza, no podía captar. Adiós, Blanca. Colgué antes de que pudiera seguir. Su llamada había sido el catalizador final. Me confirmó que Iker no había sentido ni una pizca de remordimiento. Su única reacción ante nuestro conflicto había sido buscar una vía de escape, una forma de ganarme y demostrar que no me necesitaba. Estaba usando esta oportunidad no como una forma de construir su futuro, sino como un arma para destruir su pasado, para humillarme. Me imaginé a Iker durante esa semana. Eufórico, arrogante. Gastando el dinero que aún le quedaba en mi cuenta bancaria en ropa nueva para la gran presentación. Ensayando su discurso frente al espejo, puliendo cada frase para sonar como lo SEO que veía en YouTube. Contándole a todo el mundo cómo estaba a punto de cerrar un trato millonario con el legendario inversor fantasma. La hiena, oliendo la carroña de una victoria fácil, se estaba regodeando antes de la casa. Y yo, desde la distancia, observaba y esperaba. Cada preparativo de Iker era un paso más hacia el centro de mi trampa. Él creía que estaba ascendiendo al Olimpo de los titanes tecnológicos. No sabía que, en realidad, estaba caminando voluntariamente hacia un matadero diseñado a medida, donde sus sueños y su arrogancia iban a ser descuartizados en público. La función estaba programada. Los actores, en sus posiciones. Solo faltaba que se levantara el telón. El día de la presentación llegó. Era un jueves bañado por una luz otoñal y fría, esa luz madrileña que parece resaltar los contornos de la ciudad con una claridad implacable. Desde mi despacho en casa, conectado a través de una red de video segura, yo tenía una vista de director de toda la escena. Podía ver la entrada del edificio, la recepción y, por supuesto, múltiples ángulos de la sala de juntas del piso 25. Vi a Iker llegar en un VTC de lujo, probablemente pagado con los últimos euros de la tarjeta que aún no había cancelado. Llevaba un traje azul marino que le quedaba ligeramente grande, un intento de parecer más maduro, más SEO. Caminaba con una seguridad impostada, la barbilla alta, mirando por encima del hombro a los empleados que se cruzaban con él en el vestíbulo. Era un pavo real en un mundo que no le pertenecía. Ximena lo recibió en persona en la planta 25. Interpretó su papel a la perfección. Su sonrisa era profesional, acogedora, pero con un toque de deferencia, como si estuviera ante un talento excepcional. Señor Vargas, bienvenido a Fénix Capital. Lo estábamos esperando, dijo, estrechándole la mano. El placer es mío, Ximena. O debería decir, señora Reyes, respondió Iker, intentando sonar encantador y mundano. Ximena está bien, dijo ella, guiándolo hacia la sala. Los socios de San Francisco y Londres están conectados por videoconferencia. Y como sabe, nuestro fundador nos acompañará también de forma remota. Valora mucho su privacidad. La sala de juntas era mi obra maestra. Una enorme mesa de roble negro pulido, rodeada de sillas ergonómicas de diseño. En la pared del fondo, una pantalla de video de 10 metros de ancho, dividida en varias ventanas. En algunas, aparecían los rostros de varios de mis directores de confianza, hombres y mujeres de mediana edad con aspecto serio y calculador, interpretando el papel de socios internacionales. En el centro, una gran ventana negra con el logo de Fénix Capital. Era mi ventana, mi puesto de observación. Iker se sentó a la cabecera de la mesa, el lugar reservado para el protagonista. Colocó su portátil, respiró hondo y miró a Ximena, que se había sentado frente a él. Cuando quiera, señor Vargas, dijo ella con una calma imperturbable. Y él empezó. Tengo que admitirlo, durante los primeros 5 minutos, casi me impresionó. Había hecho los deberes. Usaba toda la jerga de moda, sinergias disruptivas, escalabilidad exponencial, economía colaborativa, blockchain. Hablaba de cambiar el paradigma de la interacción social con su app Connect Espere. Su presentación era visualmente atractiva, llena de gráficos y proyecciones financieras optimistas hasta el ridículo.
Hablaba con la pasión de un converso, con la energía de alguien que se cree su propia mentira. Pero era solo eso, una fachada. Detrás de las palabras bonitas, no había nada. El modelo de negocio era inexistente, la estrategia de adquisición de usuarios era una quimera y el análisis de la competencia era superficial. Estaba vendiendo humo, pero lo vendía con un envoltorio tan brillante que casi parecía real. Él estaba en su elemento, pavoneándose, gesticulando. Era el centro del universo. Podía ver en sus ojos el brillo del triunfo. Se veía a sí mismo en la portada de Forbes. Veía el yate, el ático, la admiración de todos los que alguna vez dudaron de él. Sobre todo, me veía a mí, a su inútil padre, postrándose ante su éxito. Terminó su presentación con una frase grandilocuente: Connect Espere no es solo una app, es el futuro. Y les estoy ofreciendo la oportunidad de ser dueños de una porción de ese futuro. Se hizo un silencio. Iker sonreía, exultante, esperando la ovación. Los socios en las pantallas mantenían una expresión neutra, indescifrable. Ximena fue la primera en romper el silencio. Aplaudió, lenta y deliberadamente, 2, 3 veces. El sonido retumbó en la sala como un presagio. Una presentación, fascinante, señor Vargas. Llena de pasión, dijo, y la palabra pasión sonó casi como un insulto. Pero como sabe, en Phoenix Capital, la pasión debe ir acompañada de sustancia. Y la decisión final siempre, siempre, la toma nuestro fundador, el inversor fantasma. Iker asintió, su sonrisa no vaciló. Estaba listo para conocer a su héroe. Listo para recibir su bendición. No sabía que estaba a punto de conocer a su creador y, a la vez, a su verdugo. Con un gesto sutil, Ximena tocó la pantalla táctil de la mesa. La ventana central de la gran pantalla, la que hasta ahora solo mostraba el logo de Phoenix Capital, cobró vida. La imagen no era la de un gurú tecnológico en una oficina de Silicon Valley. La imagen era la de mi despacho en casa. El mío. El que Iker conocía tan bien. Y allí estaba yo. No llevaba mi ropa de estar por casa. Llevaba un traje a medida de color gris marengo, una camisa blanca impecable y una corbata de seda oscura. Mi pelo estaba peinado hacia atrás. Mi expresión no era la de un padre, era la de un inversor que está a punto de destripar una mala propuesta. Detrás de mí, en una pantalla secundaria, se veían gráficos y datos en tiempo real. El shock en el rostro de Iker fue una obra de arte. La sangre abandonó su cara, dejándola del color del papel. Su boca se abrió ligeramente, pero no emitió ningún sonido. La arrogancia, la seguridad, la euforia, todo se evaporó en un instante, reemplazado por una confusión pura y aterradora. Hola, hijo, dije. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido de la sala, sonó tranquila, controlada, pero con un filo de acero. Iker parpadeó, como si intentara despertar de una pesadilla. Tartamudeó algo ininteligible. Papá. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No, Iker. Esto no es una broma, respondí, mi tono se volvió aún más frío, más corporativo. Esto es una evaluación de negocio. Y como fundador de Phoenix Capital, me temo que tengo que ser yo quien te la comunique. Sentémonos y hablemos de tu visión. Me incliné hacia la cámara, mis ojos fijos en los suyos a través de la pantalla. Tu plan de negocio es amateur. Proyectas una tasa de conversión del 5% en un mercado saturado donde la media es del 1. Es optimista, es ingenuo. Es, en una palabra, una mentira. Continué, metódico, desmantelando su presentación pieza por pieza. Tu análisis de mercado es un chiste. Ignoras a 3 competidores principales que ya tienen el 80% de la cuota. Es como si quisieras montar una tienda de refrescos enfrente de una fábrica de Coca-Cola y no la hubieras visto. Iker estaba paralizado, su rostro pasando del blanco al rojo y de nuevo al blanco. Intentó interrumpir. Pero, el potencial disruptivo. El único potencial disruptivo aquí es el que tienes para quemar el dinero de los inversores, lo corté en seco. Tu estrategia de monetización se basa en publicidad,
pero no tienes un plan viable para alcanzar la masa crítica de usuarios necesaria para que esa publicidad sea rentable. Es un castillo de naipes construido en el aire. Le dejé sin argumentos, expuesto en su ignorancia frente a los socios que lo miraban con una lástima fingida. Pero la humillación profesional era solo el aperitivo. Sin embargo, Iker, continué, cambiando mi tono a uno más personal, más cortante, la falta de viabilidad de tu proyecto no es la razón principal por la que has sido rechazado. Hice una señal a Ximena que ella entendió al instante. La razón principal, dije, mientras Ximena pulsaba otro botón, es que Phoenix Capital tiene una regla de oro. No invertimos en fundadores que carecen de dos cualidades esenciales, integridad y gratitud. Y entonces, el sonido llenó la sala. No era música. Era su propia voz, sucia, llena de odio, grabada y ahora inmortalizada. Inútil. Ojalá nunca hubiera sido mi padre. La frase rebotó en las paredes de cristal de la sala de juntas, cada sílaba una bofetada. El rostro de Iker se contrajo en una mueca de horror puro al reconocer sus propias palabras, usadas ahora como prueba de cargo en el juicio a su carácter. Lo miré fijamente a través de la cámara, dejando que el peso de ese momento lo aplastara. El padre, inútil, al que desprecias, el del negocio de camioneros, construyó esto. Construyó Phoenix Capital desde cero, con el mismo sudor y los mismos principios con los que construyó Logística Vargas. El sucio dinero, que tanto odias, es la base sobre la que se asienta el sueño que vienes a vendernos. Y el héroe al que idolatrabas, el inversor fantasma, ha estado pagando tus facturas y aguantando tus insultos toda tu vida. Hice una pausa final, dejando que la verdad lo impregnara todo. Has sido rechazado, Iker. No por la calidad de tu idea, que es pésima. Has sido rechazado por la calidad de tu persona, que es infinitamente peor. La reunión ha terminado. Mi imagen desapareció de la pantalla, reemplazada de nuevo por el frío y aséptico logo de Phoenix Capital. Dejé a Iker en manos de Ximena. No necesitaba ver más. El golpe había sido asestado. Desde mi despacho, silencié el audio de la sala, pero mantuve el video. Vi a Iker, inmóvil en su silla, como una estatua de sal. Su rostro era un lienzo en blanco, una mezcla catatónica de shock, incredulidad y una humillación tan profunda que parecía haberle robado el alma. Era la cara de un hombre cuyo universo entero se había desintegrado en menos de 5 minutos. El héroe que admiraba era el padre que odiaba. El futuro brillante que creía merecer era propiedad del pasado que despreciaba. Ximena se levantó con la gracia de una pantera. Su rostro no mostraba ni una pizca de emoción. Era la profesionalidad encarnada. Gracias por su tiempo, señor Vargas, dijo, y el uso del formal señor Vargas en ese contexto fue la última vuelta de tuerca. Ya no era el prometedor Iker, era un solicitante fallido más. El equipo de seguridad lo acompañará a la salida. 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros y discretos, entraron en la sala. No lo tocaron. No hizo falta. Su sola presencia era una orden. Iker se levantó mecánicamente, sus movimientos eran los de un autómata. Dejó su portátil sobre la mesa. Se olvidó de su maletín. Caminó hacia la puerta con la mirada perdida, sin ver a nadie. Fue entonces cuando, en la soledad de mi despacho, activé la fase final del protocolo, tierra quemada. Con unos pocos clics, ejecuté una serie de órdenes que había preparado con mi abogado y mi gestor de banca privada días atrás. Mientras Iker cruzaba el umbral de la sala de juntas, sentí una vibración en su bolsillo. Sacó su teléfono, su única conexión con el mundo real, con la mirada aún vacía. Y entonces, el asalto digital comenzó. Yo lo veía todo en mi monitor, una simulación de lo que él estaría viendo en su pantalla. Primero, un SMS del banco. Estimado cliente, le informamos de que su tarjeta de crédito con terminación 4582 hectáreas ha sido cancelada por el titular principal. Saldo disponible, 0 euros. Un segundo después, un correo electrónico con el membrete de mi bufete de abogados. Asunto, notificación de cese de usufructo y solicitud de desalojo.
El correo le informaba de que, como único propietario del inmueble sito en la calle Serrano 114, le requería que desalojara la vivienda y entregara las llaves en un plazo máximo de 72 horas. A continuación, una notificación de la financiera del coche. Aviso, se ha iniciado el proceso de recuperación del vehículo matrícula 2345 LMN por solicitud del propietario legal. Un agente se pondrá en contacto con usted para coordinar la recogida. Y para terminar, la estocada final. Un correo electrónico de mi parte, redactado y programado para enviarse en ese preciso instante. El asunto era simple, consecuencias. El cuerpo del mensaje era aún más simple, una única captura de pantalla de su cuenta bancaria personal, esa que yo le había abierto y en la que le ingresaba una generosa paga mensual. El saldo, que esa mañana era de varios miles de euros, ahora mostraba una cifra desoladora, 0 euros. La orden de transferencia a una cuenta benéfica se había ejecutado segundos antes. Vi a Iker detenerse en mitad del pasillo acristalado, con las torres de Madrid como testigos mudos de su caída. Vi cómo sus manos empezaban a temblar mientras su pulgar se movía frenéticamente por la pantalla. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al pánico, y del pánico al horror más absoluto. Vi el momento exacto en que comprendió que no solo había perdido una inversión. Lo había perdido todo. La casa, el coche, el dinero, el futuro, y al padre que, sin saberlo, era el arquitecto de todo ello. Se apoyó contra el cristal, su cuerpo perdiendo toda su fuerza. Se deslizó lentamente hasta el suelo, hecho un ovillo, con el teléfono aún en la mano como si fuera el arma del crimen. Su castillo de naipes no solo se había derrumbado. Había sido incendiado, y sus cenizas esparcidas al viento. Apagué el monitor. No había satisfacción en mi corazón. No había alegría. Solo un vacío inmenso y la triste certeza de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera devastador. La lección había sido impartida. Ahora solo quedaba ver si, de entre las ruinas, algo o alguien podría volver a nacer. Han pasado 18 meses desde aquel día. 18 meses en los que el silencio ha sido la única comunicación entre mi hijo y yo. La demolición fue tan completa como la había planeado. Iker, despojado de todo, tuvo que enfrentarse al mundo por primera vez sin una red de seguridad. Su tía Blanca, tras un par de llamadas furibundas en las que me acusó de ser un monstruo desalmado, finalmente entendió la magnitud del engaño de Iker cuando le mostré las pruebas de sus mentiras y sus burlas. Ahora, su ayuda a Iker se limita a un plato de comida caliente de vez en cuando, pero nada de dinero, nada de alojamiento. Ha aprendido, a su manera, que el amor no puede ser un cheque en blanco para el desprecio. A través de ella, sé que Iker vive en una habitación alquilada en un barrio del sur de Madrid, lejos del lujo y el glamour al que estaba acostumbrado. Sé que trabaja. Empezó como reponedor en un supermercado y, según las últimas noticias, ahora es mozo de almacén en una empresa de paquetería. Irónicamente, ha terminado en el sector de la logística. El universo tiene un sentido del humor muy peculiar. No sé si es feliz. No sé si ha cambiado. Solo sé que está sobreviviendo por sus propios medios. Por primera vez en su vida, es independiente. En cuanto a mí, he cumplido mi palabra. Un mes después de la confrontación, vendí Logística Vargas a un conglomerado internacional. La venta me hizo, en términos que Iker entendería, obscenamente rico. Pero el dinero ya no era el objetivo, era una herramienta para mi libertad. Ahora me dedico en cuerpo y alma a Fénix Capital. Pero mi filosofía de inversión ha cambiado. Sigo buscando ideas brillantes, pero ahora, mi primera pregunta a cualquier fundador no es sobre su plan de negocio, sino sobre sus valores. Busco jóvenes con hambre, sí, pero con humildad. Con ambición, pero con gratitud. He financiado proyectos maravillosos, una plataforma para conectar a agricultores ecológicos directamente con los consumidores, una app de salud mental para adolescentes, una empresa de prótesis impresas en 3D para países en desarrollo. Estoy construyendo un legado del que Alba estaría orgullosa. Un legado basado no solo en el éxito, sino en el propósito. He viajado.
He visto las auroras boreales en Noruega y he caminado por las calles de Kioto. He aprendido a cocinar comida tailandesa y estoy intentando escribir una novela, probablemente mala, pero es mía. Por primera vez en décadas, estoy viviendo mi vida, no financiando la de alguien más. Me he reencontrado con la persona que era antes de que la paternidad y el dolor me consumieran, Damián Vargas, el hijo del albañil de Vallecas que soñaba con conquistar el mundo. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto por Iker. Me pregunto si alguna vez entenderá que la lección más dura que le di fue también el acto de amor más grande y más difícil que he hecho por él. Le quité todo para darle la única cosa que mi dinero no podía comprar, la oportunidad de convertirse en un hombre por sí mismo. No sé si nuestra relación tiene arreglo. Quizás algún día, dentro de 5 o 10 años, se presente en mi puerta no para pedir, sino para compartir. Quizás ese día podamos hablar, no como proveedor y dependiente, sino como dos hombres, cada uno dueño de su propio destino, unidos por la sangre y separados por las cicatrices. Hasta entonces, vivo con la extraña paz de haber hecho lo necesario. Corregí mi mayor error como empresario, liquidé una inversión que se había vuelto tóxica y estaba drenando todos mis recursos emocionales. Pero la pregunta que me hago cada noche, la que les dejo a ustedes, sigue sin respuesta. Al hacerlo, ¿cometí el mayor error como padre? ¿O finalmente, y de la forma más brutal posible, me convertí en uno de verdad? ¿Ustedes qué opinan?